¿Qué te sale si juntas la batería más bestia en la historia de un iPhone, el chip más pro que se ha creado jamás, con una potencia que ya no se calienta, con un sistema de cámaras digno de la mismísima Hollywood? Pues te sale esto, el iPhone 17 Pro Max. Y prepárate porque viene a redefinir lo que significa ser un dispositivo Pro. Es el iPhone más avanzado y potente que ha fabricado Apple hasta la fecha. Y es que aquí el objetivo estaba muy claro, llevar el rendimiento y la autonomía a niveles simplemente increíbles. Este bicho ahora sí está pensado para auténticos profesionales, para creadores de contenido como yo que necesitamos no solamente grabar, sino también editar muchísimos vídeos de mucha calidad. Y por supuesto para cualquiera que, como yo, busque el iPhone con el sistema de cámaras más versátil y la batería simplemente más brutal que puedes encontrar en un iPhone. Que por cierto, antes de empezar, como siempre, muchísimas gracias a nuestros amigos de Katwin por dejarnos este iPhone 17 Pro Max para poder traeros todo el contenido al canal. Y por si no lo conocéis, Katwin es un premium partner oficial de la propia Apple y el reseller más grande de la marca en Europa. De hecho, tienen un montón de tiendas, seguro que te pilla una mucho más cerca que una Apple Store, y es que de hecho sus tiendas son exactamente igual que una Apple Store oficial, pero encima con más ventajas, que son exactamente iguales y de hecho tienen hasta alguna ventaja más, como por ejemplo un servicio técnico con profesionales certificados por la propia Apple y piezas oficiales y todo, y te atienden muchísimo más rápido. Así que una vez más, muchas gracias a nuestros amigos de Katwin. Os dejo el link a su web en la descripción y nosotros seguimos con el iPhone 17 Pro. Venga, vamos al lío y empezamos con el rediseño brutal que ha tenido este iPhone 17 Pro Max con este chasis unibody de aluminio. Y es que esto no es un mero capricho estético, la aleación de aluminio que ha elegido Apple para este chasis tiene una conductividad térmica que es 20 veces superior al titanio que utilizaban antes, por lo que sigue siendo ligero a la par que rígido, pero también disipa el calor, que da gusto. Ya pudisteis ver los tres colores disponibles en el vídeo del unboxing de este iPhone 17 Pro y 17 Pro Max en todos sus colores, que básicamente son solo tres, el plata, el naranja y este azul. Pero es que si seguimos con el rediseño de este chasis, pues ahora veis que tenemos esta inserción de cristal en la parte trasera, que ojo, tendría protección Ceramic Shield, que es la misma que encontrábamos antes en los iPhone 16 Pro Max, por ejemplo. Y digo antes porque este iPhone 17 Pro Max mejora también la durabilidad de su pantalla con un cristal con protección Ceramic Shield 2, que es hasta 3 veces más resistente que la versión anterior. Pero este cristal de la parte trasera del que hablaba básicamente está aquí para permitirnos utilizar la carga inalámbrica mediante MagSafe, de la que te hablo un poquito más adelante en el apartado de la batería. Pero que sepas que este Ceramic Shield, la versión 1, como digo, es 4 veces más resistente que el cristal que veíamos antes en las partes traseras de los iPhone. Y para terminar con la durabilidad de este chasis, que sepas que tiene certificación de resistencia al agua y al polvo IP68, por lo que sí, se te va a poder caer en el cubo de la fregona o de donde sea sin ningún problema, ahí sin riesgo a que se estropee por el agua. Eso sí, yo no te recomendaría irte a bucear, por ejemplo, con este iPhone. Pero ya que la he nombrado, ahora voy a hablar de la espectacular pantalla de este iPhone 17 Pro Max, porque también es una auténtica maravilla. Tenemos un panel con una tecnología Super Retina XDR OLED y un tamaño de 6,3 pulgadas para el modelo Pro y 6,9 pulgadas para el modelo Pro Max. Seguimos teniendo el diseño con Dynamic Island y la tasa de refresco de 120 Hz con tecnología ProMotion. Y el brillo de este panel también es de otro planeta y llega hasta los 3000 nits de brillo máximo, pero es que ahora encima tenemos una película antirreflejos, lo que nos va a ayudar a ver todavía mejor esta pantalla en exteriores. Y para terminar con el exterior, seguimos manteniendo el botón acción, que podemos mapear para hacer prácticamente cualquier cosa, y el control de cámara, que nos permite acceder de manera rápida y fácil a la cámara para hacer fotos o vídeos y también a nuestros ajustes favoritos. Y vamos ahora a ver el interior de esta auténtica bestia que es el iPhone 17 Pro Max, empezando por su procesador, que es el nuevo A19 Pro, que efectivamente es el procesador más potente que hemos tenido jamás en un iPhone. Ya le hicimos un test de procesadores comparándolo contra el nuevo iPhone 17, el también nuevo iPhone Air y contra todos los iPhone 16, para que veáis más o menos cómo se compara la potencia de cada uno de estos dispositivos y cómo ha evolucionado de un año a otro. Pero que sepáis que aquí estamos hablando de una CPU y de una GPU de 6 núcleos, en ambos casos con trazado de rayos por aceleración de hardware, y un Neural Engine de 16 núcleos. Y si queréis ver cifras concretas de rendimiento de este procesador, pues ya tenéis ese vídeo, pero os adelanto que cualquier cifra que miréis es que va a ser espectacular, porque el rendimiento de este iPhone 17 Pro Max está por las nubes. Pero en este apartado de hardware, la mayor novedad y lo que más afecta precisamente al rendimiento es el nuevo sistema de refrigeración mediante cámara de vapor. Estaba soldada al
nuevo chasis unibody de aluminio del que hablaba y, como decía antes, ayuda a disipar muchísimo mejor el calor, lo que significa que este iPhone 17 Pro Max va a ser hasta un 40% mejor en rendimiento que el iPhone 16 Pro Max en cargas sostenidas de trabajo, lo que a su vez traducido significa que en el día a día ya no te va a quemar las manos aunque lo pongas al máximo durante horas. Y si pasamos ahora al software, pues naturalmente este iPhone 17 Pro Max viene con iOS 26 instalado, que es la última gran actualización para los sistemas operativos de iPhone por parte de Apple. Ya tenéis varios vídeos en el canal que explican todas las novedades, así como algunos pequeños ajustes y trucos que tenéis que saber de iOS 26 y del sistema operativo de este iPhone. Pero básicamente que sepáis que iOS 26 trae el mayor rediseño de iOS desde iOS 7, con el nuevo lenguaje de diseño que se llama Liquid Glass y que implementa un montón de efectos de transparencia y de elementos como de cristal, así como nuevas animaciones y efectos. Pero además seguimos teniendo el genial ecosistema de Apple que interconecta todos sus dispositivos y además todas las herramientas de Apple Intelligence que no paran de mejorar. Tenemos ChatGPT integrado en todo nuestro iPhone, en la nueva Siri rediseñada, en las herramientas de escritura que te permiten revisar, cambiar o resumir textos con solo un toque. La herramienta limpiar te deja borrar objetos o personas de las fotos como por arte de magia. Incluso puedes crear tus propios emojis con la herramienta de Genmoji o tus propias imágenes con el Image Playground. Pero es que encima tienes traducción en tiempo real tanto en los mensajes como en las llamadas y como en FaceTime. Incluso ahora el iPhone detecta automáticamente las llamadas de spam y les detecta primero el motivo de la llamada antes de pasártela a ti y tener que contestar. Incluso detecta cuando te ponen la típica musiquita de espera y te dice que te avisará cuando tengas que coger el teléfono para olvidarte de esa música tan molesta. Pero vamos ahora con lo que en mi opinión es casi que lo más sorprendente de este iPhone 17 Pro Max, que es su batería y su pedazo de autonomía. Y es que la propia Apple cifra la duración de esta batería en más o menos un poquito por debajo de las 40 horas, pero bueno, ya sabemos que esto está medido de una manera un poco extraña y es un poco difícil saber cuánto equivale en la vida real. Pues bien, que sepáis que yo, que de verdad que utilizo muchísimo el móvil durante el día para crear todo el contenido y demás, y de verdad que me he propuesto más de un día dejarlo sin batería, he tenido que estar usándolo durante más de 10 horas con 8 horas la pantalla activa. De verdad que esto es una locura, o sea, lo normal en un uso diario normal y corriente pues puede estar a lo mejor alrededor de las 5 horas como mucho o algo así, o sea, eso ya es alguien que utiliza bastante el móvil y es que ya estáis viendo que eso era ni siquiera llegar al 100%, es que era un 90 y pico por ciento, pero es que en un uso normal y corriente llego al final del día con un 40% de batería. De hecho, ya tenéis en el canal el test de batería de este iPhone 17 Pro Max comparándolo contra el iPhone 17 Pro, contra el iPhone Air, contra el iPhone 17 y contra los iPhone 16, incluido el iPhone 16e, que hasta ahora era el absoluto rey de duración de batería porque era una auténtica barbaridad, pero es que este claramente le supera y es que ya os digo, es que es el mejor iPhone que hemos tenido jamás en cuanto a duración de batería. Que por cierto, si te gustan todo ese tipo de pruebas, pues ya sabes, para no perdértelas me tienes que seguir y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo como esos. Pero bueno, siguiendo con la batería, en el hipotético caso de que te quedes sin batería en este iPhone 17 Pro Max, pues puedes estar la mar de tranquilo porque puede cargar a 40 vatios el 50% de su batería en tan solo 20 minutos. También tenemos, como es costumbre desde hace años, la carga MagSafe inalámbrica que ahora carga a 25 vatios, ya sea un cargador de la marca MagSafe de Apple o bien un cargador del estándar Qi 2. Y evidentemente no podemos hablar de un iPhone 17 Pro o 17 Pro Max sin hablar de sus increíbles cámaras. Ahora mismo estáis viendo la cámara selfie de este iPhone 17 Pro Max, que es un nuevo sensor y ya veis lo bien que se ve, incluso si me pongo a contraluz. La verdad que es una auténtica locura que esto sea la cámara selfie, es que se ve increíble. Mirad que tengo el sol justo aquí detrás y aún así lo bien que se me ve, es que estoy alucinado. De verdad que me parece la mejor de las novedades, no solamente porque mejora de calidad, pasamos de los 12 megapíxeles que teníamos antes a los 18 que tenemos ahora, aunque el sensor es de 24 megapíxeles, es un poquito más grande y lo que hace es coger un recorte, como digo, de 18 megapíxeles de ese mismo sensor, pero es que además este sensor ahora tiene forma cuadrada en vez de rectangular, lo que significa que podemos coger recortes, como digo, que serían de 18 megapíxeles, o bien en forma rectangular o bien en esta forma cuadrada y en ambas orientaciones, es decir, en vertical o en horizontal. Ahora mismo estoy grabando esto, como veis, en formato horizontal, pero mi iPhone está en vertical totalmente, no tengo que girar el iPhone para grabarme en horizontal, lo cual es muchísimo más cómodo a la hora de tomarnos selfies, de grabarnos a nosotros mismos y también de hacernos fotos en grupo, porque el poder coger un recorte un poquito más amplio, un poquito más estrecho, por llamarlo de alguna manera, de este sensor, lo que nos permite es utilizar la tecnología Center Stage, que ya vemos por ejemplo en las cámaras selfie o en las webcam de los MacBook y de los iPad.
iPad. Es decir, que el iPhone automáticamente va a detectar el número de personas que va a haber delante de la cámara y automáticamente va a ampliar el plano para que todas esas personas entren dentro. Es decir, podemos hacer como si fuese el zoom o el gran angular de la cámara normal, pero con la cámara selfie. De verdad que no es ya que mejore muchísimo la calidad que estáis viendo ahora, sino que la usabilidad es que me parece una auténtica maravilla. Pero por supuesto voy a hablar también de las cámaras principales. Ya hicimos también un test de cámaras donde comparábamos este iPhone 17 Pro contra también el iPhone Air y el nuevo iPhone 17 y también con los iPhone del año pasado, el 16 Pro, el 16 y el 16e. Evidentemente estas cámaras también siguen siendo una maravilla. La cámara principal y la gran angular ya eran muy buenas el año pasado con ambos sensores de 48 megapíxeles, pero desde luego ahora este sistema es más versátil que nunca porque también el telefoto, por fin el zoom, la cámara zoom, está a la altura de estas otras dos lentes porque se sube también a los 48 megapíxeles. Es decir, que por primera vez en toda la historia de los iPhone tenemos las tres cámaras con sensor de 48 megapíxeles y tengo que decir que son una auténtica maravilla, porque tenemos también, por ejemplo, la tecnología Fusion Camera que nos permite hacer un recorte de este sensor para hacer una foto con zoom sin perder calidad. Es decir, que en la cámara principal podemos hacer fotos con el x1 o con el x2 sin perder ninguna calidad. Y ahora tenemos esto también en la lente telefoto, es decir, que podemos hacer fotos a x4 sin más con los 48 megapíxeles, pero también podemos hacer fotos, por ejemplo, a x8 sin perder nada de calidad mediante recorte de este sensor, y de verdad que las fotos con zoom han mejorado muchísimo. Pero como decía en la intro, este es el iPhone 17 Pro y sí ha ganado ese nombre porque está hecho para profesionales, y es que además tenemos la capacidad de grabar en formatos profesionales de vídeo, y de verdad que todas estas herramientas son súper útiles para todos aquellos de vosotros como yo que utilizáis un iPhone como herramienta principal de trabajo para crear vídeos o para hacer fotos. Y de verdad que para todos aquellos de vosotros que os estáis planteando entre una cámara o un iPhone, yo soy un amante de las cámaras, me encanta hacer fotos y me encanta hacer vídeos, como estáis viendo, y de verdad que creo que este año está muy complicado y posiblemente sea el año de quedarse con el iPhone, ¿eh? Y por decir una pequeñita cosa que no me gusta de este iPhone 17 Pro Max, precisamente relacionado con la cámara, es que para grabar en estos formatos tan increíbles como el ProRAW y demás y todo esto, pues seguimos estando bastante atados a accesorios externos como un disco duro externo de alta velocidad y demás, pero bueno, también es verdad que es una cosa más o menos lógica y que, pues bueno, es una cosa muy específica que solamente vamos a utilizar de vez en cuando ciertos profesionales como los creadores de vídeo y de contenido y demás, y pues es una cosa que no va a utilizar el público en general. Y de hecho esto se compensa de sobra con unas cámaras buenísimas que son más versátiles que nunca, porque la cámara principal y la gran angular ya eran muy buenas, pero por fin la lente telefoto, el teleobjetivo, el zoom, ya está a la altura de lo que necesitábamos en un dispositivo Pro, porque los nuevos zoom por 4 y por 8 de verdad que se ven muy bien, por no hablar de la nueva cámara selfie, que no es ya que pegue un salto en calidad, que de verdad que se nota mucho, sino que también la mejora en usabilidad es que es abismal. Esta función de Center Stage, de poder girar la cámara para grabar en horizontal sin tener que girar el móvil, o por ejemplo de que detecte gente y que automáticamente abra el plano para que todo el mundo entre dentro de la cámara, de verdad que es una maravilla y mejora muchísimo la experiencia con la cámara selfie. Es que da gusto grabarse. Por no hablar de que seguimos teniendo un iPhone que durante el resto del día, cuando no estás utilizando la cámara, tiene una potencia a la que no le vas a encontrar el límite y que ya no se calienta como antes, es que para nada, y encima con una batería que es que te da durante días. Y en cuanto a la seguridad y la privacidad, pues una vez más Apple no falla con este iPhone 17 Pro Max y seguimos teniendo todas las opciones tan maravillosas como por ejemplo para gestionar los permisos de a qué pueden exactamente acceder todas nuestras aplicaciones. Seguimos con el genial Face ID como sistema de autenticación, incluso tenemos la aplicación Buscar para poder encontrar nuestro iPhone allá donde esté, aunque se nos pierda o incluso aunque nos lo roben, y si por desgracia se da este segundo caso, incluso lo podemos bloquear y resetear de fábrica para que no lo puedan utilizar. Además tenemos la detección de accidentes que avisa a los servicios de emergencia de forma totalmente autónoma, aunque nosotros no podamos interactuar con nuestro iPhone. De hecho es que tenemos hasta un sistema de comunicación de emergencia vía satélite para poder comunicarnos con los servicios de emergencia allá donde estemos, aunque estemos en un lugar súper remoto y totalmente incomunicado. Por no hablar de Apple Intelligence, que es un sistema totalmente cerrado y al que ni siquiera Apple puede acceder para ver tus datos. Y en cuanto a la competencia de este iPhone 17 Pro Max, pues ya os aviso que lo tienen bastante crudo, porque es que sencillamente este iPhone 17 Pro es espectacular, pero bueno, si tenéis
tenéis curiosidad, pues tenéis ya en el canal varios vídeos comparando este iPhone 17 Pro y 17 Pro Max contra el también nuevo iPhone 17 y contra el modelo del año pasado, el iPhone 16 Pro. Y si os está convenciendo la cosa y estáis pensando en compraros este iPhone 17 Pro o Pro Max, que sepáis que el iPhone 17 Pro estaría disponible en versiones de 256 GB por 1.319 euros, 512 GB por 1.569 euros o 1 TB de almacenamiento por 1.819 euros, mientras que si nos subimos a la versión grande, al iPhone 17 Pro Max, podríamos pagar 1.469 euros para la versión de 256 GB, si subimos a 512 GB serían 1.719 euros, la versión de 1 TB sería de 1.969 euros y esta versión del 17 Pro Max se podría subir hasta los 2 TB de almacenamiento, eso sí por un precio de 2.469 euros. Y si queréis un pequeño descuentito al compraros vuestro iPhone, que sepáis que Apple sigue con el programa de Apple Trading para poder entregar un dispositivo antiguo para que ellos lo puedan reutilizar o reciclar sus componentes y a cambio os dan un pequeño descuento a la hora de comprar cualquier dispositivo de Apple, lo cual no solamente ayuda al medio ambiente, sino también, pues mira, te lo agradecen con un pequeño descuento. Y hablando de medio ambiente, pues también es uno de los principales focos de Apple con este dispositivo, porque tenemos un 30% de materiales reciclados, cobalto y litio 100% reciclados en la batería y un embalaje hecho 100% de fibra. Y para cuidar de tu maravilloso nuevo iPhone tienes el programa también de Apple Care Plus, que es como una especie de seguro que cubriría pues daños accidentales que tengas en tu iPhone, lo llevas a una Apple Store o a una tienda de Catwin, por ejemplo, y te lo repararían sin ningún problema. En definitiva, este iPhone 17 Pro Max es una maravilla de la ingeniería, porque se ha propuesto redefinir lo que significa un iPhone Pro para profesionales y en mi humilde opinión creo que lo ha conseguido centrando su experiencia en dos cosas: en una potencia que nunca se acaba y en una batería que tampoco. La sensación en la mano es que es un tanque súper duro y el nuevo chasis de aluminio junto con la cámara de vapor de verdad que se nota cómo gestiona mucho mejor el calor. Y las nuevas cámaras con los zoom por 4 y por 8, por no hablar de la genial nueva cámara selfie, te dan unas herramientas creativas brutales. Y hasta aquí la review de este iPhone 17 Pro Max. Déjame un comentario con tu opinión, espero que este vídeo te haya gustado, déjame un like si es así y espero también que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí que están recomendados para ti. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo. ¡Chao!